amigos de Digital TV Perú, bienvenidos a Tiempo de Hablar. Y es tiempo de hablar sobre la ideología de género, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la cumbre de la OEA, que estamos en estos momentos como anfitriones aquí en Perú y en Lima, con calles cerradas y todas las medidas de seguridad que hay que tomar por la visita de los presidentes, congresistas, representantes de la sociedad civil a nuestro país, a esta tan venida a menos Organización de Estados Americanos y tan cuestionada Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues hay bastante que hablar al respecto y para eso uno de los participantes está con nosotros, el abogado Mario Redondo, expresidente del Congreso de Costa Rica, y también líder, presidente de la Alianza Demócrata Cristiana allí en el país, teniendo en cuenta que en Costa Rica se ha iniciado, debido a una consulta que hizo la Corte Interamericana, todo un tema en Latinoamérica. Doctor Redondo, bienvenido a Lima, bienvenido al Perú y también a Tiempo de Hablar. Muchísimas gracias, un gusto para mí realmente estar de visita en Perú, en Lima, es mi primera vez por acá. Habituándome, tengo 24 horas de estar acá, ya he conocido un poco el tránsito acá en Perú. Ahora que veníamos de camino, pues pude verificarlo más porque los domingos es distinto de los lunes, obviamente. Oh, sí, claro. Pero no, encantado, he encontrado gente maravillosa, con muy buen trato, gente muy gentil. Ayer estuve en una sanguchería, comiéndome un buen sándwich de asado y compartiendo con algunos amigos peruanos y la pasé muy bien. La verdad es que hay gente muy amable, muy cordial. Bueno, y una de las cosas que caracterizan nuestra ciudad es el tráfico, pero también los lugares ricos que hay para comer. Como el destino culinario que somos. También está con nosotros el abogado constitucionalista Juan José Uchuya, ex regidor de Lima, y también el presidente de Unidos Pro Familia. Doctor Uchuya, gracias por estar con nosotros. Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido, querido doctor. Bueno, Lima está con los brazos abiertos para acoger a todos los representantes del mundo en esta cumbre. Les abrimos nuestro corazón. Bien, vamos entonces a conversar sobre la ideología de género, la Corte Interamericana, la cumbre de la OEA, todo lo que tiene que ver con esta arremetida de este enfoque, teoría, ideología de género que tanto está afectando a las sociedades latinoamericanas. Vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestros invitados. Es tiempo de hablar y usted puede vernos en digitaltvperú.com y también en nuestra página web Tiempo de Hablar. En el Facebook usted puede sintonizarlo en cualquier momento y puede bajar la aplicación también desde nuestra página web para tener la transmisión 24 horas al día de Digital TV Perú. Volvemos en un instante. Bueno, sí, nos parece que es un tema relevante para la discusión a nivel de todo el hemisferio y que venimos debatiendo un grupo de diputados desde hace rato, un grupo importante con un documento firmado. Interamericana, ideología de género, cumbre de la OEA aquí en Lima, con nuestros invitados, el abogado y político Mario Redondo, congresista, diputado en Costa Rica, y el doctor Juan José Uchuya, constitucionalista, también líder político. Bien, doctor Redondo, Costa Rica ha sido pues el lugar desde donde se pidió en consulta un tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la respuesta, la Corte Interamericana, en un documento que es de más de 80 páginas, me parece, era una consulta muy corta, pero al final salió todo un documento que la misma Corte ha dicho que a pesar de ser consultiva, es de cumplimiento obligatorio para los países. ¿Podría resumirnos cómo nace esta consulta y cómo se ha tomado en Costa Rica la respuesta de la Corte? Bueno, sí, nos parece que es un tema relevante para la discusión a nivel de todo el hemisferio y que venimos debatiendo un grupo de diputados desde hace rato, un grupo importante
con un documento firmado por 700 diputados hace un año. En México definimos nuestra profunda preocupación por lo que consideramos es un exceso en las potestades que se ha atribuido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que uno llama falta de contención en los jueces, en este caso, que excediendo lo que les corresponde han ido más allá, creemos que violentando la soberanía de cada una de las naciones, pasando por encima de los parlamentos, de los congresos y disponiendo sobre lo que es derecho positivo de cada una de las naciones. En el caso de Costa Rica hemos tenido dos casos, uno que tiene que ver con fecundación in vitro, que se discutió hace 2 años cuando había un proyecto de ley en la Asamblea, no se había resuelto, después ellos, el Poder Ejecutivo emitió un decreto, nosotros lo impugnamos a la Sala Cuarta porque era materia de ley, sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló por encima de la Sala Constitucional de nuestro país, diciendo que era válido el decreto del Poder Ejecutivo, lo cual definitivamente nos sorprendió y empezó a generar este debate. Ahora el gobierno de la República nos parece que ya ha hablado con gente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, promueve una consulta para tratar de indagar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve aún más allá incluso de lo que consulta Costa Rica y no se limita a delimitar cuáles son los derechos de las parejas del mismo sexo, sino que establece la obligatoriedad de aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para Costa Rica, uno de los temas que incluso no estaba planteada en la consulta. Es algo que a nivel de derecho nosotros, los abogados, llamamos ultrapetita, va más allá de lo que se solicita. Ahora, ¿ocurre a menudo, puede ocurrir de que una corte como la Interamericana de Derechos Humanos pueda contestar más allá de lo que se le consulta? En mi criterio no es lo más conveniente, por eso nosotros hemos comentado y hemos debatido sobre lo que consideramos es una falta de contención de los jueces de la Corte. Es una preocupación. Yo creo que el gran tema en este momento es cómo salvamos al sistema interamericano de derechos humanos, porque somos gente que creemos en los derechos humanos. Cómo salvamos el sistema interamericano de derechos humanos de los excesos de la misma Corte Interamericana. Diputado Redondo, usted está diciendo entonces que el sistema de derechos en nuestros países, en la Corte Interamericana, en los países de la OEA, estaría en crisis, estaría en un sistema, en una situación de urgencia para poder solucionarlo. Sí, efectivamente, porque me parece que obviamente la institucionalidad es la que logra de aplicar los contenidos de la normativa o de la jurisprudencia en esta materia, y cuando esa institucionalidad, en el caso de la Corte, se desborda, va más allá, se excede, obviamente genera una reacción como la que se ha venido generando y puede perfectamente generar no solo temor, sino reacciones de oposición de los gobiernos del hemisferio. ¿Por qué? Porque empieza a irrespetar la soberanía, porque los parlamentos, los congresos sienten violentada la potestad que les ha dado el pueblo para definir, por ejemplo, si se aprueba o no se aprueba el matrimonio homosexual. Y aquí no estamos entrando a discutir si una cosa o la otra, estamos entrando a discutir a quién le corresponde definir eso. Claro, podría ser cualquier tema, ¿no es así? Exacto, en cualquier tema. ¿A quién le corresponde definirlo? Le corresponde definirlo a cada nación en su parlamento con sus representantes populares, o le corresponderá a 4 de 7 jueces en una resolución. Se ha convertido entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un supraparlamento por encima de todos los parlamentos del hemisferio para resolver en cualquier momento sobre cualquier materia. Hay 4 jueces ahí, algunos de los cuales en muchos de los temas han adelantado criterio, tienen la potestad de resolver sobre la voluntad ciudadana
sobre decenas de millones de habitantes de todo el continente. Ahí me parece que hay un riesgo evidente. Por eso es que yo insisto en que tenemos que salvar el sistema interamericano de derechos humanos de los excesos de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Doctor Uchuya, algunos están diciendo entonces, en esta línea de pensamiento, entonces, ¿para qué hay elecciones en los países, no es cierto? ¿Para qué tenemos constitución y leyes si es que pues unos iluminados van a decidir en contra de lo que se ha aprobado en cada país? Bueno, efectivamente aquí se está lesionando la soberanía de todos y cada uno de los países miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por, como bien ha señalado el doctor Redondo, por culpa de los que están dirigiendo el tribunal, que se están excediendo en temas que no son de su competencia. Si ellos solamente se circunscriben a defender, a cuidar los derechos humanos expresamente suscritos por todos los Estados miembros, y no ir a interpretar y a legislar por encima de las voluntades de cada uno de los parlamentos de los países integrantes de la Comisión. Yo creo que allí está el punto de quiebre, donde se está poniendo en serio cuestionamiento no solamente la vigencia, sino también la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, este criterio de ir más allá de lo que se consulta, lo que se llama efectivamente extra petita o ultra petita, sería materia de una nulidad en un proceso regular. Sin embargo, aquí no solamente se ha lesionado la soberanía de los países, sino que además se trata de imponer una ideología, de una forma en la que se denota un imperialismo ideológico por encima de la potestad, por encima de la voluntad de los pueblos integrantes latinoamericanos. Yo creo que ahí está el quid del asunto. Ahora, usted dice entonces de que la Corte Interamericana está capturada por digamos, una línea ideológica y que siguiendo esta línea ideológica estaría resolviendo o opinando sobre los temas. Por supuesto, se han puesto en tela de juicio un sinnúmero de instituciones que todos los países miembros mantienen como base, como sustento del desarrollo de sus países y de sus sociedades. Por ejemplo, se ha puesto en tela de juicio el concepto de vida. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cómo debe defenderse la vida? Que es un derecho humano por lo demás. Se ha puesto en cuestionamiento la familia, ¿no? Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la familia formada por el hombre y la mujer, como está suscrito, ¿no?, en los tratados internacionales. Eso es importante, ¿no?, decirlo, sí. ¿No es cierto? Que digamos que las cortes tienen que ser predictibles, es decir, tiene que sus fallos estar basados en los documentos reconocidos por todos, constitución, declaraciones. El respeto al derecho positivo. Ajá. Por ejemplo, si nosotros tenemos una constitución que dice que protege y se debe promover la familia formada por el hombre y la mujer, el Tribunal Constitucional, un organismo internacional, no puede ir por encima de la voluntad manifiesta en esta norma. Así, yo no puedo decir, pero eso me parece que está muy atrasado, yo voy a evolucionar, yo voy a hacer mi interpretación y te voy a generar un derecho por encima de la norma. ¿Cuál es? Que el hombre con otro hombre puedan formar una familia, que la mujer y otra mujer puedan formar una familia. Esto es una lesión abierta contra el derecho positivo de los Estados miembros. Y esto no puede ser posible. Ahora, la Corte dice de que los países, además de Costa Rica, que hizo la consulta, los otros países estamos en la obligación de cumplirlo. Inclusive, el presidente de la Corte Suprema dijo que iba a aceptar las decisiones de la Corte Interamericana. Ese es un concepto dictatorial. Nadie le ha dado la facultad para legislar y para imponer. No existe pues el poder coercitivo por parte de la Comisión para con los miembros sobre derecho positivo no suscrito. Es como en un contrato. Yo me obligo, tengo una obligación y tengo un derecho. Nadie me puede imponer una nueva obligación por algo que yo no haya suscrito. Y eso es lo que está haciendo la Comisión. Por eso es que ha entrado en crisis. Por eso es que ha puesto en peligro su existencia, su vigencia. En estos momentos no tiene la legitimidad para poder tratar temas tan profundos, de tan importancia para el desarrollo de los pueblos latinoamericanos.
Bien, vamos a hacer una pausa ahora y luego vamos a retomar en la siguiente secuencia del programa sobre las corrientes de ideología de género que están entrando, ¿no es cierto?, en los organismos supranacionales, pero también en nuestros países, y que deben ser discutidos y puestos sobre la mesa claramente, y que pues en los congresos se vea, ¿no es cierto?, y que cada uno tenga la oportunidad de poder decir su voz, y no como está ocurriendo en algunas de nuestras naciones, como en Perú, de que entran las leyes pues subrepticiamente, se dan los reglamentos que son, digamos, por debajo de las leyes y de la Constitución, y ya están entrando en práctica en nuestros países. Volvemos en un instante, es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú, y usted puede hacer su pregunta a través de nuestro Facebook Tiempo de Hablar. Volvemos en un instante. Bueno, desde mi punto de vista, porque pretende colonizar a nuestros países con una ideología de unas personas que contrarían conceptos básicos incluso de carácter biológico. En el caso de Costa Rica hemos tenido un debate muy amplio con ocasión de la implantación en las guías sexuales. Yo quiero decir que yo estoy a favor totalmente. La ideología de género y el sistema interamericano de derechos humanos, con nuestros invitados Mario Redondo, expresidente de la Cámara de Diputados de Costa Rica y líder de la Alianza Democrática Cristiana, y Juan José Uchuya de Unidos Pro Familia, abogado también aquí en nuestro programa. Vamos entonces a entrar en el tema de la ideología de género. Se habla tanto de la ideología de género desde ya hace algún tiempo. La gente está comenzando a preguntarse bien qué es lo que está sucediendo a raíz de las leyes que, en beneficio de esta ideología, de esta postura, de esta teoría, ya se están, poniendo en práctica en los países. ¿Por qué la ideología de género debe ser revisada y es cuestionada desde los sistemas democráticos, doctor Redondo? Bueno, desde mi punto de vista, porque pretende colonizar a nuestros países con una ideología de unas personas que contrarían conceptos básicos incluso de carácter biológico. En el caso de Costa Rica hemos tenido un debate muy amplio con ocasión de la implantación en las guías sexuales. Yo quiero decir que yo estoy a favor totalmente, de la educación sexual, pero la educación sexual usada para tratar temas trascendentales como evitar el embarazo infantil, juvenil, etcétera, las enfermedades venéreas, la violencia, usada para otros propósitos, usada para promover la ideología de algunos sectores de la población. Y esto parte, digámoslo, de algo que tiene que ver con el tema que hablábamos hace un momento, y es del enorme, o de una estrategia que han utilizado grupos pro aborto, grupos de diversa naturaleza en el mundo entero, para irse apoderando de los organismos internacionales, infiltrando la OEA, infiltrando la ONU, infiltrando diferentes organismos internacionales, y una burocracia internacional que desde ahí pretende imponernos o colonizarnos con sus ideas para que nosotros aceptemos el aborto, para que nosotros vayamos contra una serie de conceptos que yo creo que deben debatirse en el país, decisiones como la que hablamos ahora, de si el matrimonio entre personas del mismo sexo u otra forma de expresar esto. En el caso de nuestro país, la ideología de género en la educación sexual empieza diciéndole a los niños que nacen sin sexo, que nacen neutros. Que nacen neutros, y ellos tienen la potestad a los 7, 8, 10, 11, 12 años de decir, no, yo decidí que soy mujer, o yo decido que soy un hombre, y usted tiene que respetarme esa decisión. Y ve qué extraño, nos parece normal que no se le pueda dar una licencia de conducir
o que no se le puedan reconocer plenos derechos para ejercer ciertas acciones en el ámbito jurídico a las personas menores en Costa Rica de los 18 años, en otros de los 21 años, pero en este caso ellos nos dicen que una persona puede decidir sobre algo tan trascendente como es su sexo, hombre, mujer, transexual, intersexual, X, Y o Z, desde muy temprana edad. Y eso definitivamente que genera debate, genera controversia. Y en el caso de Costa Rica, pues nos ha llevado a un intenso debate recientemente. Hace poco estaba circulando en las redes que hay un relator en la Organización de Estados, en la ONU, ¿no? En la Organización de Naciones Unidas, de que según este relator pues ya habían 120 géneros diferentes, ¿no? Lo cual entraría entraríamos pues en una situación complicada para identificar, como ahora ha sucedido con alguien que, a pesar de tener en su origen, en su documento nacional de identidad, un nombre, pues quiere ser reconocido por otro de otro sexo. Ha habido todo un debate acá y la Cancillería peruana ha aceptado esta situación, ¿no? Pero al extremo, si usted me permite. Sí, sí. En Canadá, un hombre de cerca de 58 años, de un momento a otro dijo que él se sentía como una niña de 9 años y fue adoptado por una pareja del mismo sexo, y él ahora, un hombre de 58 años, es entendido y se siente como una niña de 9 años adoptada por esta pareja. Ese tipo de circunstancias que obviamente de ahí no pueden ser atropelladas o deben ser debatidas, por lo menos con la seriedad que el tema merece. Doctor Uchuya, uno de los argumentos en contra de esto, es decir, que esgrimen diferentes grupos, es que dicen, no, hay que respetar, ¿no es cierto?, las decisiones de las personas, los sentires de las personas, y eso, si uno pues está en contra de la ideología de género, estaría en contra de los derechos humanos, en contra de la libertad, y estaría discriminando a las personas que eligen ser lo que quieran ser. Fíjese usted, el Tribunal de Estrasburgo, donde lo integraron 47 jueces de los más altos representantes del derecho europeo, determinó que el matrimonio homosexual como tal no constituye un derecho humano, porque el derecho humano está previsto, establecido en los tratados internacionales. ¿Cuál es? La unión de un hombre y una mujer. Este nuevo concepto que traen consigo los que defienden la ideología de género y propician el lobby gay a nivel del mundo es tratar de romper, destruir. Ellos lo llaman, hay que darle un nuevo concepto al sexo, ¿no? Y ese destruir el concepto anterior de la unión de hombre y mujer se puede hacer bajo este concepto. Dicen que el sexo no solamente es lo biológico, no solamente es lo científico y lo que se puede probar, sino que es algo que uno viene desarrollando a lo largo de su vida. De suerte tal que ellos consideran, por ejemplo, que uno es hombre porque me lo han repetido tantas veces mis padres que yo me considero hombre. O la mujer se considera mujer porque se lo han repetido así sus padres. Entonces dicen, como eso lo han hecho esta sociedad y esta generación que está retrasada, que es arcaica, vamos a hacer algo nuevo, novedoso. Y vamos a decirle que los hombres pueden ser mujeres y que las mujeres pueden ser hombres. Y entonces ya la identificación no se va a dar, la identidad de las personas no se da por el sexo con el cual naces, que genéticamente, científicamente puede ser determinada, sino con lo que se siente. Esta atracción, este enfoque de género que tratan de imponer a nuestros niños a través de la currícula educativa es lo pernicioso de un proceso de alienación que viene autoritariamente establecido de los más altos organismos internacionales. Esto yo lo llamo el imperialismo ideológico, por el cual quieren colonizar a nuestros pueblos a través de este concepto, destruyendo el concepto de familia para imponer un nuevo tipo de familia, la familia de hombre-hombre, mujer-mujer. A esto se le ha llamado género. Y este género, como bien has dicho, no solamente son uno, dos, llegan a ser 120.
120 identidades de personas y progresando, digamos. Pueden ser más, ¿por qué? Porque es el sentimiento que tiene la persona. La persona se siente elefante y dice, yo no quiero, yo soy elefante. ¿Cómo le pongo esa identidad a esa persona? ¿Dejará de ser hombre? ¿Dejará de ser mujer? Yo siempre le he puesto este ejemplo. Una radio es radio por su constitución. Yo le saco la carcasa de radio y le pongo una carcasa de computadora. ¿Llegará a ser computadora? No, pues. Eso es lo que están tratando de meternos a nosotros. Ahora, uno de los argumentos que se esgrimen también, digamos, en la crítica a esta posición que ustedes están teniendo es que, claro, son argumentos religiosos, ¿no? Esto es fundamentalismo religioso y la religión, pues, no tiene entrada en las decisiones de Estado porque el Estado debe ser laico. ¿Qué dice usted, doctor Redondo? Bueno, estamos conversando aquí hace, ¿qué?, 20 minutos y ninguno ha usado ninguna cita de carácter religioso. Aquí estamos dos abogados y usted tampoco ha usado ninguna cita de carácter religioso. Nadie se ha apoyado en las escrituras ni en ninguna norma de ese carácter. Me parece que no es necesario, es derecho positivo, como lo decía ahora el doctor. Son elementos que están precisamente en el derecho de cada una de nuestras naciones y que ahora está buscando que sea modificado, y no modificado por los instrumentos que el derecho establece que tienen que ser modificados, como lo decíamos hace un rato. No es que hay un proyecto presentado por las formalidades que establece los reglamentos y las leyes y la Constitución al Congreso de cada una de nuestras naciones para que cada Congreso resuelva que de ahora en adelante va a ser de esa manera, sino que son elementos que están tratando de ser impuestos a través de esa colonización en la que coincido con lo que dice el doctor. Usted hablaba de una burocracia internacional. Hay una burocracia internacional, hay organizaciones a nivel internacional muy poderosas como Parenthood, etcétera, organizaciones que promueven el aborto, organizaciones que promueven los derechos de los grupos gays, etcétera, que han logrado influir en el secretario general de la OEA, en las comisiones de la ONU. Nosotros recibimos hace 5 meses una visita de una comisión de la ONU prácticamente decirnos, bueno, ¿cuándo van a aprobar ustedes en el Parlamento el aborto? Es que están quedándose atrás, están retrasados, tienen que aprobar el aborto. Entonces, pero ¿con qué derecho nosotros tenemos, casi como dándonos órdenes? O sea, ¿con qué derecho? Se presentaron a la reunión de jefes de bancadas en el Congreso, a prácticamente llamarnos la atención y decirnos prácticamente que Costa Rica podría verse expuesto a algún tipo de sanción si no avanzaba rápidamente en estos temas. Eso es imperialismo puro. Entonces, en esa dirección, definitivamente, esa burocracia internacional, alimentada con mucho dinero, a favor del aborto, a favor de ciertos temas, pues ha dicho, bueno, no podemos ganar los congresos, ir a procesos, eso dura mucho y cuesta mucho. Mejor tomemos un atajo, apoderémonos de los organismos internacionales, influyamos en las cortes internacionales, en la ONU, en la Comisión de la Mujer, etcétera, y desde ahí dictemos lineamientos hacia abajo. Claro, se han tomado atajos, ¿no es cierto? Se han buscado formas subrepticias de entrar con estas posturas ideológicas. Eso va quedando claro con los hechos. Yo diría que no hay ningún atajo. Aquí hace un ataque directo a un principio que es la autodeterminación de los pueblos. Nadie puede ir por encima de la soberanía de un país. Los organismos internacionales son nombrados por los países miembros. ¿Para qué? Cuiden, custodien los derechos humanos ya suscritos, no para que creen nuevos derechos por encima de la autodeterminación de los propios pueblos integrantes. Esto es realmente inadmisible, ¿no? No podemos permitir que 4 personas iluminadas, que son y responden a conceptos de comunismo internacional, que ahora buscan un nuevo concepto, ya no quieren la lucha de clases, sino están estableciendo la lucha de sexos, ¿no? Y quieren desaparecer. Entonces vamos a ir hacia el nuevo hombre que no tiene identidad. Puede ser hombre, puede ser mujer, no le importa. Esto no puede ser en nuestros pueblos donde existe el concepto científico, que ellos no pueden rebatir.
Aquí no hay nada religioso, como bien ha señalado el doctor Redondo. No hay nada religioso. ¿Qué es científico? ¿Qué es ciencia? Aquí existe un cromosoma que dice XX y XY. Y cada uno tiene un comportamiento y determina la identidad de una persona, hombre o mujer. ¿Y usted qué opina acerca de estos temas? Pues puede hacerlo libremente en nuestro Facebook Tiempo de Hablar, porque es tiempo de hablar sobre estas cosas. Uno escucha mucho, pues, desde el gobierno, desde sectores oficialistas, desde los voceros de los diferentes grupos civiles y que defienden estas posiciones. Pero, ¿estamos teniendo real conocimiento de lo que está sucediendo? Ponga su comentario en nuestro Facebook, Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú. Volvemos para la última parte del programa. Estamos en estos días como anfitriones de delegaciones de todos los países de América para hablar de estos temas y discutirlos, y ojalá que pueda ser bien y abiertamente en los diferentes tipos de reuniones que hay en la OEA, ¿no es cierto? Hay reunión presidencial, cumbre presidencial, también hay reunión de parlamentarios de los diferentes países, pero también se va a escuchar a la sociedad civil organizada. Volvemos en un instante. Tiempo de Hablar en Digital TV Perú. Y póngale like si está de acuerdo con lo que está escuchando en este programa. Y si no, también, pues para poder comenzar una discusión en las redes que ahora son tan importantes. Volvemos. Nosotros traemos un llamado de autocontención, un llamado a la OEA para que ubique en su justa dimensión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efecto de que no siga poniendo en riesgo la credibilidad del sistema. ¿Por qué? Porque Nuestros invitados, Mario Redondo y Juan José Uchuya, estamos conversando acerca de la ideología de género y el sistema interamericano, la OEA, la Corte Interamericana y las reuniones que en estos momentos tenemos en Lima. ¿Qué propuestas trae, doctor Redondo, usted que ha sido presidente del Congreso de la Cámara de Diputados de Costa Rica y también líder político que es actualmente allá en su país? Bueno, nosotros traemos un llamado de autocontención, un llamado a la OEA para que ubique en su justa dimensión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efecto de que no siga poniendo en riesgo la credibilidad del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano de derechos humanos es muy importante. O sea, un sistema de esta naturaleza no debería ser manipulado para otros propósitos. Este sistema debería velar por libertades públicas, por defensa de la democracia, por el tema del derecho a la vida y no debilitarlo. Que tanto hace falta en nuestros países. Claro, la libertad de expresión, tenemos tantos problemas que uno dice, por Dios, ¿cómo puede ser que la Corte, perdón, que use la palabra Dios, ya lo sé, si es del caso de que a alguien le molesta, porque ahora hay lugares donde eso incomoda. Pero déjeme decirlo de esta manera, claro. Pero con los problemas que tiene en materia de derechos humanos el continente, ¿cómo puede ser posible que tengamos una corte más abocada a delimitar, a sabotear conceptos de vida y de familia que son la base fundamental de una sociedad? Ahora, ¿de dónde surgen los derechos humanos? Si no es de la vida, la vida misma es la esencia de cualquier derecho humano. Y cuando usted dinamita el concepto de vida y de cuándo surge la vida, usted está dinamitando un elemento fundamental en materia de derechos humanos. Cuando usted dinamita el concepto de familia, usted está dinamitando la base de la sociedad a nivel del mundo entero. Pero particularmente cuando usted pervierte, excede las potestades que tiene una corte de derechos humanos para tratar de imponer la agenda de unos pocos a una inmensa mayoría, violentando la soberanía de los países, violentando la representación
popular, la autodeterminación de los pueblos, como lo decía el doctor, usted está poniendo en riesgo la columna vertebral de los derechos humanos en todo el continente. Ahora, estos temas están en la agenda, en la agenda, digamos, de las discusiones parlamentarias internacionales. En que vamos las a tener. parlamentarias sí, estamos tratando precisamente un número cada vez más numeroso de parlamentarios de que llegue a debatirse en el ámbito de los presidentes y de los cancilleres para que sea llamado a cuentas y se ha establecido un principio de autocontención. Mire, yo he estudiado resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo resuelve sobre un caso en particular y le deja al derecho interno, al Parlamento de cada nación, el que busque la forma de atender esa realidad. No invade el fuero interno. Exactamente, no hace como está tratando de hacer la Corte Interamericana, en el caso de América, de decirle a los países, como lo está haciendo con nosotros, tienen que aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso ya va más allá de lo que le corresponde. Está perdiendo legitimidad entonces el sistema, la Corte, la Comisión y estos organismos que tenemos y que deberían velar por los auténticos derechos humanos, doctor. Sí, Uchuy. pierde legitimidad y pierde legalidad, porque al cometer actos que van más allá de las funciones para las cuales han sido elegidos o para las cuales han sido nombrados, cometen un exceso. Y este exceso no hace sino plantear el rechazo de toda la sociedad. Por ejemplo, le voy a decir algo. En el Perú se ha tratado de implementar la ideología de género a través de distintos gobiernos, ¿no? Este último ha sido el que con mayor fuerza y mayor fórmulas legales ha tratado de imponer en la sociedad peruana en la ideología de género, llegando a abusar de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso y expidió el decreto legislativo 1323. ¿Cuál fue el resultado? Primero, ¿qué decía este decreto legislativo? Que nadie podía oponerse a los conceptos de ideología de género, so pena de cárcel. Así es, de 3 hasta 6 años. Se le bautizó como la ley Mordaza, ¿no? Es la ley Mordaza, que es lo que quieren hacer a nivel todo Latinoamérica. Y de paso está allí esa ley, no ha sido derogada completamente, ¿no? Está, como dicen, con la mano de Dios ahí. Sí, Satanás está todavía sujeto. Bueno, pero el hecho es que cuando se dio este tipo de implementación de la ideología de género, el pueblo total salió a las calles. Y por el rechazo a este dispositivo legal, por el rechazo a este enfoque de esta ideología que trata de imponerse en nuestro país, es que se movilizó más de 2 millones de personas. Esto ha quedado ahí. Estamos en un... Y no solamente acá en Lima, ¿no? Acaba de salir gente en Argentina, en todas partes. Claro, ¿no? De lo que podemos colegir lo siguiente. Cuando alguien trata de imponer totalitariamente un concepto de familia, un concepto de vida, un concepto de derecho humano, que no es el que tiene como concepto la mayoría de la población, va a salir a responder, va a salir a respaldar a sus autoridades, a sus gobiernos que defienden la vida y la familia. Y fíjese usted, los ministros de Educación, los 3 ministros de Educación del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cayeron, ¿por qué? Por tratar de implementar. No hay que olvidar ese dato, ¿no? No, 3 ministros cayeron, uno tras de otro. Uno tras de otro. En menos de 2 años Así fueron es. sucediéndose, acusados por supuesto por corrupción, pero también por haber perdido legitimidad debido a las redes. Y acuérdese usted que también... Y a las manifestaciones de las el calles. Consejo de Ministros de los bachilleres, porque la mayoría eran bachilleres. La ministra de Educación era bachiller. Licenciados en los cargos. Claro. La ministra de Educación era bachiller en educación y le pedía a los profesores que sean titulados y que tengan grados de magíster o doctorado. No, por favor. Entonces, esto hecho se llevó a cabo el Consejo de Ministros también cayó, pero no solamente se quedó allí. El propio Pedro Pablo Kuczynski tuvo que morder el polvo de salir del gobierno por la puerta trasera. Yo creo que tenemos que considerar que si no respetamos la voluntad de los pueblos
de los mandantes, de quienes ejercen algunos cargos nacionales o internacionales. Si no tenemos este respeto, va a generarse la ilegitimidad, la ilegalidad y por ende también la caída. Y esto no tiene nada de religioso. Esto es una consecuencia política. Esto es una ley física. Aprieta, aprieta, aprieta hasta que reacciona y se van afuera. Y doctor Redondo, usted, bueno, en Centroamérica también ha habido una serie de manifestaciones. Parece que la clase política y la clase, digamos, dirigencial, las que están en los puestos de gobierno, no están escuchando las calles, no están escuchando a la gente y están decidiendo en contra de la cultura, de las costumbres y del modo de vida de las personas. Sí, efectivamente, me parece que hay un desconocimiento de algunos sectores de este clamor popular, ¿verdad? Porque hay una enorme insatisfacción en grandes sectores de la sociedad con respecto a la imposición de estas ideologías que realmente no responden a la ideología mayoritaria del pueblo. Y aquí, ojo, que no estamos hablando en modo alguno de discriminar a nadie. Nosotros no estamos hablando aquí de discriminar a nadie. Yo, en lo particular, en lo que puedo hablar por mí, nada más, debo decir de que yo estoy a favor de respetar derechos civiles, derechos económicos, etc. Pero entre eso y asimilar ciertos conceptos hay una enorme diferencia. Entre eso y aceptar la imposición de políticas o ideologías que van contra la vida, que quitan total seguridad jurídica al sistema, y ese es el tema, ese es el asunto de fondo. Lo que está haciendo la Corte le quita total seguridad jurídica, y ya usted no puede atenerse a un texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Usted dice, aquí tengo la convención, yo sé a qué atenerme, pero en el momento que usted aplica una interpretación evolutiva, usted dice, el texto de esa convención ya no vale para nada, porque hoy puedes decir que la vida, como dice en el artículo 4, inciso 1, surge desde el momento de la concepción. Hace 1 año y medio dijeron que ya no, ahora era desde el momento de la implantación. Nada nos dice que dentro de 1 año van a decir que no, que 15 días después de la implantación, que 1 mes después de la implantación, y eso es caer en una inseguridad jurídica que es absolutamente impropia en un régimen de derecho que se considera respetable. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer al abogado Mario Redondo, presidente de la Alianza Demócrata Cristiana en Costa Rica. Gracias por estar con nosotros y pásela bien. Yo sé que está con bastante trajín en estos días, ¿no? Pues coordinando con los parlamentarios de los diferentes países y también los presidentes que están viniendo a visitarnos por esta cumbre de la OEA. Gracias también, doctor Uchuya, por estar con nosotros. Gracias a usted, gracias, Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Hasta la próxima.